compañeros, en esta presentación vamos a discutir varios temas fundamentales en el capítulo 17 del libro Principios de Anatomía y Fisiología de Gerard Tortora y Brian Derrickson, de la 13ª edición. El temario que nos corresponde, oído y equilibrio, incluye anatomía del oído, naturaleza de las ondas sonoras, fisiología de la audición, la vía auditiva, fisiología del equilibrio, vías del equilibrio, en desarrollo de los ojos y oídos, ojos, oídos, en envejecimiento y sentidos especiales, describir los cambios relacionados con la edad que se producen en los ojos y oídos, trastornos, desequilibrios homeostáticos. El oído es una maravilla de la ingeniería, porque sus receptores sensitivos pueden convertir vibraciones sonoras con amplitudes tan pequeñas como el diámetro de un átomo de oro, que equivale a 0.3 nanomiligramos, en señales eléctricas hasta 1000 veces más rápidamente que la velocidad con la cual los fotorreceptores pueden responder a la luz. Además de los fotorreceptores para las ondas sonoras, el oído también contiene los receptores para el equilibrio. El oído del ser humano es tan preciso que por la mínima cantidad de sonido que entre por uno u otro de los oídos, se puede precisar la procedencia del sonido. El mundo está lleno de sonidos, pero no oímos todos los sonidos a nuestro alrededor. La percepción es selectiva. Flexionamos inconscientemente qué queremos escuchar. Podemos bloquear aquellos sonidos que no queremos escuchar. Anatomía del oído. El oído tiene tres regiones principales: oído externo, oído medio, oído interno. El oído externo consiste en el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el tímpano. El pabellón auricular es un colgajo de cartílago elástico que tiene una forma similar al extremo más ancho de una trompeta y que está cubierto por piel. El borde del pabellón auricular se denomina hélix. La porción inferior es el óvulo. El pabellón auricular está unido a la cabeza por ligamentos y músculos. El conducto auditivo externo es un conducto curvo de alrededor 2.5 centímetros de largo, que se encuentra en el hueso temporal y se extiende desde el pabellón auricular hasta el tímpano. El tímpano o membrana timpática es un tabique fino y semitransparente. Oído medio. El oído medio es una pequeña cavidad llena de aire, localizada en el hueso temporal y cubierta por epitelio. Está separado del oído externo por la membrana timpática y del oído interno por un tabique óseo delgado que contiene dos orificios pequeños, la ventana oval o vestibular y la ventana redonda coclear. Extendiéndose a través del oído medio y adheridos a este por ligamentos, se encuentran los tres huesos más pequeños del cuerpo, los huesecillos del oído, que se conectan por medio de articulaciones sinoviales. Estos huesos se denominan por su forma: martillo, yunque y estribo. El manubrio, o lo que podríamos llamar mango del martillo, se adhiere a la superficie interna de la membrana timpática. La cabeza del martillo se articula con el cuerpo del yunque. El yunque, interpuesto entre los dos, se articula con la cabeza del estribo. La base o platina del estribo encaja dentro de la ventana oval. Directamente debajo de la ventana oval hay otro orificio, la ventana redonda, rodeado por la membrana timpática secundaria. Oído interno. El oído interno también se denomina laberinto por su complicada serie de conductos. Estructuralmente consiste en dos divisiones principales: un laberinto óseo externo que envuelve a un laberinto membranoso interno. El laberinto óseo está constituido por cavidades en el hueso temporal, dividida en tres áreas. 1. Conductos semicirculares. 2. Vestíbulo que contiene receptores para el equilibrio. Y 3. La cóclea, que contiene receptores para la audición. El laberinto óseo está revestido por un periostio y encierra a la perilinfa. Naturaleza de las ondas sonoras. Las ondas sonoras son regiones alternantes de alta y baja presión que se propagan en la misma dirección a través de algún medio, como el aire. La frecuencia de una vibración sonora determina su tono.
Cuanto más alta sea la frecuencia, más alta será el tono. Las vibraciones son la fuente de todo sonido, y para que se genere sonido debe haber un movimiento. Las ondas sonoras necesitan de un medio de propagación. Si nuestros oídos están al alcance de donde se propagan, las podremos escuchar. Existen diferentes sonidos debido a que no todas las ondas son iguales. Unas mueven más el medio en que se desplazan y mueven más aire, como por ejemplo el sonido que produce la caída de una catarata. A esta propiedad se le llama amplitud. Además varían en su forma. Esta propiedad se le llama timbre y permite distinguir, por ejemplo, los diferentes tipos de voces. La intensidad de un sonido se mide en decibeles. Los sonidos que el oído humano puede oír con más precisión son aquellos que provienen de fuentes que vibran con frecuencias de 500 a 5000 Hz. La vía auditiva comienza con la captación del sonido a través del oído. El oído se divide en tres porciones: oído externo, oído medio y oído interno. El oído interno está formado por el conducto coclear membranoso. En su interior están los receptores de la audición. En este caso estamos hablando del órgano de Corti. El órgano de Corti es el aparato que define la audición. Este es el que transforma las ondas de sonido en mensajes que son procesados en el cerebro, y es allí donde determinamos el sonido y definimos la intensidad de este. Esquemáticamente, los dos tipos celulares son células ciliadas internas y células ciliadas externas. Difieren por la forma de su cuerpo celular, entera para la célula ciliada interna y perfectamente cilíndrica para la célula ciliada externa. En el ser humano existen alrededor de unas 3.500 células ciliadas internas y unas 12.500 células ciliadas externas. Por otra parte, las células ciliadas comparten con las neuronas la propiedad de realizar la mitosis terminal antes de diferenciarse. En otras palabras, su número definitivo queda fijado muy precozmente en el curso del desarrollo. Este se da a las 10 semanas de gestación en el ser humano. Las células ciliadas se denominan así porque en su polo apical tienen un centenar de esterocilios colocados en 3 hileras de tallas diferentes. El resto de la célula está colocado en el compartimento perilímfico. Observamos la célula ciliada interna en este momento. Estas son las verdaderas células sensoriales de la cóclea, dispuestas en una sola hilera en el lado interno del túnel de Corti, en el cual acabamos de explicar en la anterior diapositiva. Están conectadas a la casi totalidad de las neuronas de tipo 1, cuyos axones constituyen el 95% del nervio auditivo. Estas células son las que aseguran la transducción de esta. Ahorita estamos observando una imagen de una célula ciliada interna y observamos dos terminaciones, una de color rosa y una de color azul. La de color azul es la terminación de una fibra auditiva y la de color rosa es la terminación eferente lateral. Ahora seguimos con el oído y el equilibrio. Fisiología del equilibrio. Nuestro organismo responde a dos clases de equilibrio, estático y dinámico. El equilibrio estático se refiere a la orientación que tiene la cabeza con respecto del suelo y depende de la fuerza de gravedad. El equilibrio dinámico es el mantenimiento de la posición del cuerpo, principalmente la cabeza. Se relaciona con los movimientos bruscos y súbitos, como por ejemplo, iniciar la marcha o levantarse. Seguidamente seguiremos con el sentido del equilibrio. Es el conjunto de los órganos de los receptores del equilibrio se denomina aparato vestibular, ubicados en el sáculo y el utrículo y los canales semicirculares. Estos que a su vez tenemos aquí el ejemplo que el cerebro interpreta las señales transmitidas desde los nervios por todo el cuerpo, el ojo envía datos visuales, las articulaciones y los músculos señalan posiciones del cuerpo, y el oído interno envía señales relacionadas con el sonido y la posición del cuerpo. Ahora seguidamente, en el oído y el equilibrio podemos observar los órganos receptores del equilibrio, que estos se denominan aparato vesicular, y esto a su vez está
dividido en sáculo, utrículo y conductos semicirculares, y también podrán observar muchos más órganos que son funcionales para nuestro equilibrio. Ahora, como podremos observar en la siguiente diapositiva, órganos otólicos y sáculo y utrículo. Las paredes del sáculo y del utrículo presentan una pequeña región engrosada denominada mácula. Las dos máculas, que son perpendiculares entre sí, actúan como receptores del equilibrio estático. Está la imagen donde ustedes pueden observar dónde está ubicada exactamente el sáculo y el utrículo. Ahora, como podremos observar, la mácula también contribuyen a algunos aspectos del equilibrio dinámico. Destacan la aceleración lineal y la desaceleración, es decir, las sensaciones que se presentan en un ascensor o automóvil cuando aumenta o disminuye la velocidad. Esta también se divide en dos tipos celulares. Tenemos células cilias, que son receptores sensitivos, y tenemos las células de sostén, que podemos observarlas en la imagen. Siguiendo con la temática, están distribuidas entre las células ciliadas. Se hallan las células cilíndricas de sostén, que probablemente sean las encargadas de secretar la gruesa capa glucoproteínica que descansa sobre las células ciliadas, denominada membrana otolítica. Sobre toda la superficie de la membrana se extiende una capa de densos cristales de carbonato de calcio llamado otolitos. Como podemos observar en la imagen, está identificada dónde se encuentra la membrana otolítica. La membrana otolítica yace sobre la parte de la mácula. Si se inclina la cabeza hacia adelante, esta membrana es atraída por la gravedad. Se desliza hacia abajo sobre las células ciliadas en la dirección que se produjo la inclinación, e inclina a su vez a los haces de cilia. Como pueden observar en la imagen, la membrana otolítica es una especie de gelatina que se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de dónde se mueva la cabeza, o en otras palabras, la fuerza de gravedad que sea implementada en esta. A menudo que las células ciliadas se despolarizan y repolarizan, liberan neurotransmisores con mayor o menor frecuencia. Las células ciliadas hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden en el ramo vestibular del nervio vestibulococlear. Ahora podemos observar en la imagen dos ramificaciones que salen, rojo y azul, que estas son los ramos vestibulares del nervio vestibulococlear. Los conductos semicirculares, los tres conductos semicirculares, junto con el sáculo y el utrículo, participan en el equilibrio dinámico. Los conductos se disponen en tres planos perpendiculares entre sí. Hay una pequeña elevación llamada cresta. Cada cresta contiene un grupo de células ciliadas y células de sostén. Cubriendo a la cresta se encuentra una masa de material gelatinoso que se denomina cúpula. Como ustedes pueden observar, la cúpula dónde se encuentra y con quién está conectada. Vías del equilibrio. La mayoría de los axones del ramo vestibular del nervio vestibulococlear 7 ingresan en el tronco encefálico y terminan en varios núcleos vestibulares situados en el bulbo raquídeo y el puente protuberancia. Los axones restantes entran en el cerebelo a través del pendículo cerebeloso inferior. Los núcleos vestibulares y el cerebelo se conectan por vías bidireccionales. Los axones provenientes de los núcleos vestibulares se extienden a los núcleos de los nervios craneales que controlan los movimientos oculares, oculomotor, número 3, troclear 4 y abducens 6. Los otros axones de los núcleos vestibulares se extienden hasta el núcleo del nervio accesorio 11, que contribuye a controlar los movimientos de la cabeza y el cuello. En esta sección del capítulo les hablaré sobre el ojo. Los ojos comienzan a desarrollarse aproximadamente a los 22 días después de la fecundación.
cuando el ectodermo de la pared lateral del prosencéfalo, cerebro anterior, protruye para formar un par de surcos poco profundos, denominados surcos ópticos. Durante los días siguientes, mientras se cierra el tubo neural, se agranda y crece hacia el ectodermo superficial y se le denomina hasta ese momento vesículas ópticas. Cuando las vesículas ópticas alcanzan la superficie del ectodermo, se engrosan para formar las placodas del cristalino. Por otro lado, las proporciones distales de la vesícula óptica se envaginan y forman la cúpula óptica. Cúpula óptica. Estas permanecen en el prosencéfalo mediante estructuras estrechas y huecas llamadas pedículos ópticos. Las placodas del cristalino también se envaginan y desarrollan las vesículas del cristalino, que se encuentran sobre la cúpula óptica. Esas vesículas se convertirán más adelante en los cristalinos y la retina. En desarrollo, dichas arterias ingresan en los ojos en formación a través de un surco excavado en la superficie inferior de la cúpula óptica y el pedículo óptico, llamada fisura coroidea. A medida que el cristalino madura, algunas de las arterias hiloideas que circulan a través de la cámara vítrea se degeneran. Los vestigios de las arterias hiloideas se transforman en las arterias retinianas centrales. La pared más interna de la cúpula óptica da lugar a la capa neutral de la pared óptica de la retina, mientras que la capa más externa forma la capa pigmentaria. Los axones de la capa neutral crecen a través del pedículo óptico hasta el cerebro y se convertirán al pedículo óptico en el nervio óptico, o sea, el segundo nervio craneal. Si bien la mielinización de los nervios ópticos comienza en una etapa tardía de la vida fetal, no se completará hasta después de las 10 semanas de nacimiento. La porción anterior de la cúpula óptica constituye el epitelio del cuerpo ciliar del iris y los músculos ciliar y radial del iris. El tejido conectivo del cuerpo ciliar y el músculo ciliar, las fibras conulares del cristalino, se desarrollan a partir del mesenquima. El mesenquima es el que rodea la porción anterior de la cúpula óptica. El mesenquima que circunda la cúpula y el pedículo óptico se diferencia en una capa interna que origina las coroides y una capa externa que da lugar a la esclerótica y parte de la córnea. La cámara anterior y posterior. La cámara anterior se desarrolla a partir de una cavidad que se forma en el mesenquima entre el iris y la córnea, y la cámara posterior surge a partir de una cavidad que se constituye en el mesenquima entre el iris y el cristalino. Este mesenquima ocupa el espacio entre el cristalino y la retina y se diferencia en una delicada red de fibras. Más adelante, el espacio entre las fibras se llena con una sustancia gelatinosa y se forma así el cuerpo vítreo que ocupa la cámara vítrea. Los párpados se forman a través del ectodermo y el mesenquima superficial. Los párpados superior e inferior están presentes y se fusionan aproximadamente a las 8 semanas de vida intrauterina y permanecen cerrados hasta las 26 semanas de desarrollo. La función del párpado es proteger al ojo de pequeñas partículas de polvo o del aire, evitando la resequedad. Desarrollo del oído. El oído empieza a desarrollarse en las primeras semanas de la fecundación, a partir de un engrosamiento ectodérmico. La secuencia de desarrollo del oído es oído interno, oído medio y oído externo. Para la formación de cada uno de ellos, es importante mencionar que en el desarrollo intervienen las 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo interviene en la formación del oído interno y el oído externo. El mesodermo participa en la formación de las 3 partes del oído. El endodermo participa en la formación del oído medio. A continuación, estas fositas ópticas sobresalen de la superficie del ectodermo y dan origen a las vesículas ópticas,
Cada vesícula óptica se divide en un componente ventral, que da origen al sáculo y el conducto coclear, y un componente dorsal que forma el utrículo. En etapas más avanzadas del desarrollo, las vesículas ópticas formarán las estructuras asociadas con el laberinto membranoso del oído interno. El mesenquima que rodea las vesículas ópticas produce un cartílago que luego se osifica y forma el laberinto óseo del oído interno. Oído externo se forma a partir de la primera hendidura faríngea branquial, un surco revestido por endodermo entre la primera y la segunda bolsa faríngea. Aquí se origina el conducto auditivo externo. El meato acústico externo se desarrolla del extremo dorsal del primer surco bronquial. En el fondo de este tubo, las células ectodérmicas proliferan en forma de embudo y construyen una placa epitelial sólida, que se le llama tapón meatal. Así, posteriormente, en el periodo fetal, las células centrales de este tapón se degeneran, lo que forma una cavidad que se construye en la parte interna del meato acústico externo. Oído medio se desarrolla a partir de la primera bolsa faríngea branquial, estructura cubierta por endodermo, que surge de la faringe primitiva. Los huesecillos del oído se desarrollan a partir de la primera y la segunda bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea forma el futuro conducto auditivo externo. La porción distal de la evaginación se ensancha y construye la cavidad primitiva del oído medio. La porción proximal no aumenta de calibre y forma la trompa de Eustaquio. Envejecimiento y sentidos especiales. ¿Qué son los cambios de los sentidos por la vejez? Cuando uno envejece, cambia la forma en que los sentidos, gusto, olfato, tacto, vista y oído, pueden darle información acerca de los cambios en el mundo. Dichos sentidos se vuelven menos agudos y uno puede tener problemas para distinguir los detalles. Los cambios visuales y auditivos son los más impresionantes, pero todos los sentidos pueden resultar afectados por la edad. Afortunadamente, muchos de los cambios en los sentidos por la edad se pueden compensar con aparatos como anteojos y audífonos o por medio de pequeños cambios en el estilo de vida. La mayoría de las personas no experimentan ninguna alteración en el gusto o el olfato hasta alrededor de los 50 años. Estos trastornos se deben a la pérdida gradual de la percepción olfativa y gustativa, junto con un índice de reemplazo cada vez más lento. En los ojos se producen diversos cambios relacionados con el envejecimiento. Como se mencionó anteriormente, los cristalinos pierden parte de su elasticidad y por eso no pueden cambiar de forma tan difícilmente, lo que da como resultado la presbicia. Las cataratas es la pérdida de la transparencia del cristalino, también aparece con el envejecimiento. En la vejez, la esclerótica, o sea, el blanco de los ojos, se vuelve más gruesa y rígida y desarrolla una coloración amarillenta o parduzca, debida a la exposición prolongada a los rayos ultravioletas, el viento y el polvo. En la esclerótica también pueden aparecer manchas pigmentadas, especialmente en las personas de tez oscura. El iris se aclara o experimenta una pigmentación irregular. Los músculos que regulan el tamaño de la pupila se debilitarán con la edad y la pupila se vuelve más pequeña, reaccionando más adelante a la luz y se dilatan con mayor lentitud en la oscuridad. Envejecimiento del sentido del oído. Como sabemos, al envejecer nuestros sentidos se vuelven menos agudos. Aproximadamente a los 60 años de edad, alrededor del 25% de las personas experimentan pérdida auditiva notable, sobre todo para los sonidos más agudos. La pérdida progresiva de la audición en ambos oídos relacionadas con el envejecimiento se denomina presbiacusia. La presbiacusia es la pérdida de la audición gradual en la mayoría de las personas según van envejeciendo. La pérdida de audición es un trastorno común asociado con el envejecimiento. La pérdida asociada con presbiacusia es generalmente mayor para los sonidos de tono alto. Hay muchas causas de la presbiacusia. Más comúnmente surge de los cambios en el oído interno de una persona según envejece, pero la presbiacusia también puede ser resultado de los cambios en el oído medio o de los cambios complejos a lo largo de las vías nerviosas que conducen al cerebro.
Presbiacusia con mayor frecuencia ocurre en ambos oídos, afectándolos por igual. Dado que el proceso de pérdida es gradual, las personas que tienen presbiacusia no pueden darse cuenta de que está disminuyendo su audición. Comúnmente es causada por los cambios graduales en el oído interno. Los efectos acumulativos de las exposiciones repetidas a los sonidos diarios del tráfico o trabajos de construcción, las oficinas ruidosas, equipos que producen ruido y la música fuerte pueden causar pérdida de audición neurosensorial. Esta con mayor frecuencia se debe a la pérdida de células ciliadas, receptores sensoriales en el oído interno. Esto puede ocurrir resultado de factores hereditarios, así como también por el envejecimiento, diversas condiciones de salud y efectos secundarios de algunas medicinas. La degeneración macular es un trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visión de detalles finos. La enfermedad es más común en personas de más de 60 años, razón por la cual a menudo se denomina degeneración macular asociada con la edad. La retina se encuentra en la parte de atrás del ojo y transforma la luz e imágenes que entran a esta en señal nerviosa que se envían al cerebro. Una parte de la retina, llamada la mácula, hace que la visión sea más nítida y más detallada. La degeneración macular por la edad es causada por daños a los vasos sanguíneos que irrigan la mácula. Este cambio en los vasos sanguíneos también